Muy buenos días, mis amados hermanos, dando gracias a Dios y a la Virgencita y a todos los santos de nuestra devoción por darnos y regalarnos un día más de vida. En el nombre de Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo, vamos a rezar el Padre Nuestro, como nuestro Señor nos encomendó a sentar. Amén, mi amado hermano Juan Edison Manrique. Amén, amén. Buenos días, mi amado hermano. Entonces decimos que va a rezar el Padre Nuestro, como Dios encomendó a su Hijo y su Hijo a su Padre. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Amén. En el nombre de mi Narcisita de Jesús, un cordial saludo para todos mis amados hermanos, que damos gracias por haber tenido el privilegio de poder estar unidos en un saludo como siempre y todos los días, y hablar de las buenas nuevas de nuestra bella Narcisita de Jesús, Martillo Morán. Muy buenos días, amadas hermanas, Suki Verdugo. Amén, Santa Narcisa de Jesús, intercede por nosotros. Amén. Amén, amén. La Virgencita escuchará. Yo estemos seguros que Narcisita de Jesús intercede por todos sus hijos. Amén, amén. Amada hermana Suki Verdugo, amén. Hoy día, como todos los días, hemos elegido a tocar un tema en el cual vamos a hablar un poco sobre la Narcisita de Jesús, Martillo Morán. Hemos hablado de que Narcisita ha sido tentada, de que Narcisita, una fiel devota, ha hecho muchos milagros en la tierra. Hoy día, para seguir la secuencia de la vida terrenal, para seguir la secuencia de los acontecimientos de Narcisita de Jesús, vamos a tocar el tema del momento en que ella le tocó fallecer en Lima, Perú. Santillán Gilda, mi amada hermana, amén. En el nombre de Narcisita de Jesús y en el nombre de Dios Todopoderoso. Que la misericordia de Dios esté con usted. Amén. Y vamos a hablar, dice, de la muerte de Narcisita de Jesús, Martillo Morán. Después dice que habiendo el día cuando ya Narcisita de Jesús, allá en Lima, Perú, ya era el día de su fallecimiento, oró mucho, tanto así que también, no solo la oración, también dice que se dedicó un momento especial para dejar escrito una carta a las personas acá en Guayaquil, su tierra natal. Dejó un mensaje escrito acá, una despedida, se puede decir, escrita por escrito a los guayaquileños, ¿no? Y en Nobol, para que todos sepan que ella se estaba despidiendo ya, porque había llegado la hora de su despedida de este mundo, para estar ante la presencia de Dios.
En ese día se comenta la historia que ella rezó muchísimo, mucho, oró, rezó, y estuvo tan acrecentada en la oración, sus peticiones fueron fueron muy diferentes. Ella oraba, ella hacía todo por él. Pero ese día ella oró muy fuertemente, pero era porque había llegado el momento final de su vida terrenal, ¿no? Ella había ese día de fallecer. Bueno, entonces dice que ahí, después de haber escrito la carta dedicada a los guayaquileños, también dice que ahí en ese momento ya todas las madrecitas que estaban en el convento allá en Lima, pues no, se fueron a dormir. No, primero estuvieron, dice, ya después de que habían estado bromeando, habían estado conversando, habían estado, y entonces en eso que estaban conversando, Narcisita le decía a la otra monjita del monasterio, le decía que ella se iba a tener un viaje muy largo, ya, ese viaje muy largo, pero no decía cuál era ese viaje, ni ella, lo único que presentía ya su muerte, que ya su hora había llegado. Así como en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, él también sabía la hora que tenía que partir. Como Narcisita de Jesús, ella también era algo similar a Jesús. No digo que era el mismo Cristo, pero similar a él, porque ella, como había entregado su corazón, ella también tenía su corazón sembrado y sabía todo lo que le iba a acontecer, presentir. Bueno, entonces, Narcisita de Jesús, en ese entonces, estaban, dice, bromeando, hasta bromearon, ¿no? Conversaron y entonces cuando le dijo que vamos, entonces una de las madres le dijo que, ¿a dónde te va tan largo? No dijo, permaneció en silencio, no dijo dónde se iba a ir, pero era al más allá, a la morada santa. Bueno, pasó eso de la esa noche se acostó cuando oró mucho, conversó y elogó todo, y era las 12 de la noche, ¿no? Era en los tiempos del tiempo de Adviento, tiempo ya en tiempo de diciembre, fue que aconteció esto, ¿no? Cuando, bueno, dice que estaba ella, bueno, se retiró a su habitación y a las 12 de la noche, como de costumbre, la madre superiora, ella tenía que ir, pues, ¿no? A rodear, a ver cómo estaban las demás monjitas que estaban en el liberterio, porque estaban ahí junto con Narcisita de Jesús. Pero ya vio que todo estaba bien, pero tan grande fue aquella sorpresa cuando le tocó pasar por la habitación de mi bella Violeta Narcisita de Jesús Martillo Morán. Vio que por debajo de su puerta vio, dice, una luz resplandeciente, una luz que iluminaba bajo la puerta. Sentía una fragancia inigualable que pelea por debajo, salía por debajo de la puerta. Se sorprendió, ¿por qué? Bueno, se quedó unos momentos ahí en la puerta, cuando entonces, bueno, de ahí se fue y
se le hizo preciso, tocó la puerta, no contestaba. Al ver que no contestaba, abrió la puerta, se sorprendió, que encontró como a Narcisita como dormida en un sueño muy profundo, sin despertar. Ella se acerca y la toca. No despertaba, estaba dormida supuestamente. No conforme con aquello, no pudo estar con eso dentro de ella solita, haberse encontrado que Narcisita estaba tan dormida que no despertaba. Se le hizo preciso ir a llamar a las demás hermanas de ahí del convento, a las hermanitas, del monasterio, a la monjita, y decirle lo que estaba aconteciendo. Entonces ella viene y le dice a las hermanitas, vengan a ver, está aconteciendo algo. No sé qué está pasando con Narcisa. Está muy dormida. Yo le he tocado, no responde. Pero, y de ella emana, miren, sientan ustedes un fragante olor. ¿Y esta luz? ¿Qué? ¿Qué pasará? ¿Qué es esto? O sea, era un fenómeno sobrenatural para ella, no sabía ni qué estaba pasando, ¿no? ¿Ya? Y que era que ya estaba muerta, ¿ya? Entonces cuando en ese momento ya estaban todos ellas ahí, tanto así fue, bueno, ahí la tuvieron, dice que cuando ahí vinieron, ya pues le alzaron las manitos, y de vuelta se le caían, estaba reclinada de un lado como dormida, dice, y de un lado caído su carita, como que estaba dormida de lado. Le movieron su cabecita, le movían como cuando una persona tiene vida. No estaba nada rígida, ella estaba, la movían para acá, quedaba, movían para acá, quedaba ahí, ¿ya? Como dormida nomás, un profundo sueño, nada más. Sus manitos las alzaba, se caía. Bueno, y así fue. Tan intrigadas quedaron, no, pero dice, ¿será que murió? No está muerta porque su cuerpo está frágil, decían ellos, ¿no? Está frágil su cuerpo, ¿no? Entonces de ahí, bueno, la tuvieron, dice, en ese entonces, tuvieron el día, o sea, esa noche amaneció, primer día, segundo día, ya pues en ese entonces dice que era la presidencia de Flores, ¿ya? El presidente ecuatoriano. Y acá también dice que allá en Lima también estaba en esos años, en esos tiempos remotos, dice que también estaban ahí ante la presencia del cuerpo sin vida de mi bella Narcisita, de mi bella Violeta. Dice que estaban ahí presentes y que de ella ya pues entonces el señor, digamos digamos el presidente allá y el gobernador y allá, digamos, perdón, las altas autoridades de allá de Lima, Perú, ordenaron que ya hasta cuándo, ya pasaban del segundo día, y que tenía que ya ese cuerpo ser sepultado. ¿Hasta cuándo? Pues lo van a tener ahí, decía él, ya. Ya pasaban los 2 días, pues, ¿no? Y no lo sepultaban el cuerpo de Narcisita de Jesús. Entonces las monjitas todas se unieron, y ellas pidieron que ellas pedían que no se sepulte, que no se sepulte. Entonces, antes de sepultarla, cuando ya hubo la orden,
y ya aceptaron que sí tenía que ser sepultada. Entonces fue un señor con su esposa y su niña tomada de la mano. El señor tenía un cáncer en el cerebro, un cáncer terminal que ya no tenía curación. Según todos los especialistas habían detectado que ya no iba a vivir, que ya Tomás estaba esperando el momento de su muerte, ¿no? Entonces tan grande fue su devoción que, o sea, tenía una fe con las oraciones que él mejoraba cuando el narcisista estaba en vida. Y al enterarse tanto que ya estaba muerta y que la iban a sepultar, él quiso acercarse ante su cuerpo antes que la sepultaran y pidió una audiencia para acercarse al cuerpo del narcisista donde estaba, yace en una cama fría, muerta, pero como que no estuviera. Bueno, dice que agarró la mano de Narcisista de Jesús, tan flácida su mano, que tocó sobre su cuello, su parte aquí, donde tenía el tumor, y bastó con pasar la mano de Narcisista de Jesús sobre el tumor donde tenía el tumor maligno terminal. No pasó mucho momento. Eso aconteció antes de que la sepultaran. No pasó mucho momento y él se toca y sintió que su tumor había desaparecido. Él clamó y dijo: he sanado, ya no tengo el tumor. La gente se intrigó, las monjitas se intrigaron primero, cuando ya después, ahora sí, ya la gente, él, ya después, igual, por orden de que tenía que ser sepultada, él quedó sano, proclamó, él contaba a todo el mundo el milagro acontecido, ¿no? Como ley, por las leyes terrenales, Narcisista tuvo que ser sepultada en el mismo monasterio, porque no fue sepultada en un cementerio general, sino en el mismo monasterio fue sepultada, pero todavía ahí perduraba viva, muerta pero incorrupta, no corrompía, seguía lo mismo, la veía y estaba como dormida, no corrompía, porque ya la orden fue que, que la sepulten, porque ya hasta él mismo se intrigó. Y entonces verá, mire que cuando ya dijo que ya era hora del sepulto, pero de ahí cuando la iban a la sepultar, pero se acerca nuevamente y siente y la percibe que ella no olía mal, sino que más bien emanaba un olor fragante, irradiaba una luz ardiente del féretro del Narcisista de Jesús, ¿no? Entonces, ahí se dio cuenta que era una santa, era una escogida. Ahí se dio cuenta que ella no debería ser, porque la sepultan, porque no es como cuando uno lo sepultan acá en una bóveda y lo cubren con cemento, que eso no va a salir, pues no. Entonces de ahí a Narcisista de Jesús ya la tuvieron, ya dice, sepultada, pero no en un sepulcro, no digamos una bóveda, sino sepultada así a como dice, una especie de un altar,
donde estaba su cuerpo inerte ahí, ¿ya? Donde estaba su cuerpo muerto, sin vida, ¿ya? Pero ahí la conservaron y la tuvieron, ¿no? La tuvieron por mucho tiempo más y nunca más, dice que nunca más tuvo ese, digamos, nunca más Narcisita jamás corrompió. O sea, las autoridades intrigadas todavía, con las dudas aún, estaban esperando si algún día corrompía para poderla sepultar, ¿ya? Como todo ser humano terrenal. Pero, tal pasó el tiempo que Narcisita de Jesús no se pudo sepultar, como nosotros los humanos acá, porque ella no corrompió nunca. Fue un cuerpo incorrupto, no corrompió. Siempre solo estuvo como dormida en un sueño profundo, ¿sí? Entonces, también, dice, aquí hay una partecita que me gustó. Dice, el tercer día, dice, por diligencia del sacerdote Medina, se hicieron los funerales en la iglesia del Patrocinio. Dice, mira, aquí lo que le decía, asistiendo muchas personas de la alta sociedad y del pueblo en general, y depositaron, dice, qué bonito en esa parte que dice aquí, dice, y depositaron el blando y robusto cuerpo en una bóveda del mismo convento, ¿verdad? Pero como un 25 a 30 personas pidieron con insistencia verla, fueron el día siguiente conducida al sepulcro, entre ella el señor Manuel Pomar, acompañado de en familia, su angustiada esposa, tomando de la mano a Anita, la niña, hija suya, con sus voces y plegarias fervorosa, dice, ¿no? Qué bonito. Dice, ellos también fueron a ver a Narcisita de Jesús, que no había corrompido, que Narcisita de Jesús seguía con vida. Seguía con vida, dice. Ya dice, aquí hay otra parte que también dice, no había transcurrido un cuarto de hora cuanto ante los curiosos personas, dice, el señor Pomar llamó, dice, un cuarto de hora. ¿Saben lo que es un cuarto de hora? Mi amados hermanos, es tan poquito, son 15 minutitos, que duró desde el momento en que el Señor había pasado su mano en el cuello para surgir el milagro, de quitar ese tumor. Así como pasó ese acontecimiento histórico grande en Narcisita de Jesús para con los hombres, así también en nosotros tengamos paciencia, tengamos ese tenaz amor inmaculado con ella. Puede pasar un milagro espontáneo, puede suceder un milagro tardío, pero en cualquier momento menos esperado los milagros existen. Mi Narcisita siempre está con nosotros, y mi Narcisita puede que solo con la fe, que solo con ir a su templo, que solo con tocar algo que pertenezca a Él, que solo algo que venga de ella, de ella, que solo algo que acrecente y tenga de pertenencia
de mi bella Narcisita de Jesús, toque nuestro cuerpo y nuestra mente se mantenga fija ante la mirada desde el cielo hacia nosotros, y en su pensamiento tenga presente que nuestra Narcisita de Jesús es una santa casta, y que Narcisita es una virgen, una santa que está a la diestra de Dios Todopoderoso, y de allá nos está mandando muchas bendiciones. Y que así como nuestro Señor Jesucristo, a Él le pedimos, le clamamos, le pedimos con amor que nos dé sanidad, que nos dé las cosas buenas, a mi Señor Jesús que entregó su bendita sangre por nosotros, ¿no? Así como le pedimos a Él, le pidamos a Narcisita de Jesús, ¿no? Porque ella no se olvida de sus hijos, no se olvida de nosotros. Narcisita de Jesús, ella siempre tiene un amor piadoso hacia nosotros. Pidamos con amor, que ella es recíproca, aunque tarde, pero el milagro llegará. Y no solamente el milagro llegará, sino con cosas inesperadas, porque Narcisita de Jesús es tan milagrosa que ella, como decía ahorita, bastaría con tocar algo de pertenencia de ella y ponérsela en su cuerpo y pedir, quizás poner una velita en el nombre de Dios y en el nombre de Narcisita, por nuestra sanidad. Ella escuchará en el cielo y derramará sus grandes bendiciones a los hombres. Miren cuán maravillosa es nuestra Narcisita de Jesús, que aún estando con Dios a la diestra, ¿no? Que estando a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, su Espíritu Divino, ella aún nos ama acá en la tierra. Aquí Virgilio Flores, amén, 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 amado hermano, en el nombre de Dios Padre, en el nombre de Narcisita de Jesús, amén, amén. Como le decía, Narcisita de Jesús, ella no se olvida de nosotros, ella siempre nos tiene presente. Ella para con nosotros tiene un amor incondicional e infinito, ¿ya? E infinito. No tiene límite, no tiene distinciones a quién va a hacerle un milagro, porque ella es tan milagrosa. Los milagros son eternos, indefinidos y eternos, que ella de ella no podemos esperar nada más, sino su grande y buena voluntad, hasta cuando Dios permita que ella derrame sobre nosotros las bendiciones, para que seamos sanos, para que se nos cumplan todas nuestras peticiones. Tengamos paciencia en el nombre de Narcisita de Jesús. Tengamos paciencia en el nombre de Dios Todopoderoso. Tengamos paciencia en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien entregó su corazón mi Narcisita de Jesús. Tengamos paciencia. Si estamos en la cárcel, pidamos
que estemos fuera de peligro, nada más. Y no pidamos con insistencia, mis amados hermanos, no pidamos con insistencia, porque ellos, por ejemplo, si uno está en la cárcel, no pidamos con insistencia. Esperemos, yo digo, ¿por qué? Porque eso tiene que acontecer, toda cosa que así como en los tiempos de Jesús estaba escrito en el libro de la vida, también en nuestra vida también está escrito un libro como terrenal, y eso tiene que cumplirse, esa misión, para que nosotros a través de los tiempos demos como testimonio para bienestar de la juventud y para bienestar de quienes nos rodean, para bienestar de todos nuestros seres queridos, ¿no? Toda cosa que acontece es buena. Nada acontece porque así las cosas pasan, porque bueno, como el viento pasa y deja una suave, digamos, como dice, como el viento que pasa y deja una suave caricia. Pero en la vida de nosotros es algo que tiene que acontecer, todo lo que está escrito. Y por eso les digo, mis amados hermanos, paciencia. Paciencia es lo que tenemos que tener. Porque un día no esperado se darán los milagros. Puede ser al momento, puede ser al mes, puede ser de muchos años atrás. Pidamos que si estamos enfermos, soportemos el dolor. Pidamos que aunque nos duela, porque en esta carne tenemos que soportar mucho dolor, pero pedir con amor. Pedir con amor, clamar a Dios. Clamar a mi Narcisita que nos dé soporte para aguantar este gran dolor en esta carne, ¿no? Porque ella nos va a dar esa fuerza vital para poder soportar con valor y con amor, ¿ya? Para después, aunque parezca, como decíamos, que la Narcisita de Jesús en las historias contadas antes, puede ser que hayamos pasado mucho tiempo, hasta con los mejores especialistas, tratando de sanar nuestras dolencias. Pero, en un momento menos esperado, quizás puede llegar una vecina, quizás puede llegar un amigo, quizás puede pasar una persona por ahí, y viéndole con su cara demacrada, y viéndole con su cara de caimiento, con su cara de sufrimiento, pregunto, ¿qué le pasa? Yo no le comento, estoy enferma, siento esto, siento lo otro. Y bastaría con que esa persona enviada por Dios, y bastaría con esa persona enviada por mi Narcisita de Jesús del cielo, porque ella ha derramado el Espíritu Santo en aquella persona, para que llegue al lugar de Dios. Bastaría para que aquella persona diga, no, esa enfermedad, o para que quite ese dolor, sabe que tómese una agüita de tal aromática, una agua aromática común y corriente, una agua aromática, o si es posible un agua caliente, ¿ya? Para sanarte. Y así acontecen las cosas. Siempre doy un testimonio, mi testimonio respecto al agua. Acontece que una vez
Yo estaba sola en mi barco. Mis niñas habían ido una al colegio, la otra a la escuela. Yo estaba sola. Pasó de que a pesar de tener todos los medicamentos a mi mano, ahí todavía aún no había tenido los derrames que he tenido. Ahí todavía ya había tenido, ya iba para el tercer principio de infarto. Y entonces aconteció que yo tenía un marcapaso que me habían enviado, pero no de los que se pone, se introduce dentro del corazón, sino un marcapaso que lo tengo de emergencia siempre guardadito, un marcapaso. Allá en el extranjero siempre, digamos, los especialistas tienen otro tipo de marcapaso que sin que se lo introduzca dentro del cuerpo, basta con ponérselo en la parte del corazón, o sea, por fuera, como una especie de parche, ¿ya? Entonces, bueno, yo lo tenía, ese día era el primer día que, bueno, sentí como un malestar, o sea, el corazón me dolió mucho, muy fuerte, y ya pues entonces pasó que yo cogí, como me habían obsequiado, a verme tan enferma que yo solamente vivía así. Cuando me volvían, ya venía por el tercer principio de infarto, porque a mí me dieron tres prederrames, principio de infarto, y yo ya iba por el tercer principio de infarto. Aconteció que bueno, que yo ya por último ese día, mire cómo son las cosas maravillosas, lo que le voy a comentar. Aconteció que ese día, yo a pesar de ponerme sobre mi cuerpo, yo alcancé, como lo tenía siempre a la mano, tenía o sea, es una especie de un partecito, es especial, ¿ya? Es como le llaman el parche uno le reconocen como el parche de la resurrección, para hacerle, o sea, digamos, para ponérselo en el pecho, es un marcapaso, ¿ya? Yo alcancé a ponérmelo, pero no fue suficiente. De ahí medio alcancé a coger aliento, ¿ya? Alcancé a ponerme. Sentí que todo se me nubló, que se fue. Bueno, y ahí después, en eso que yo me cogí, me toqué mi corazón, y ahí de la angustia, créanme que se lo cuento yo, de la angustia, en eso se me sale el marcapaso, ¿sí? Se me sale el marcapaso, ya, con lo que yo lo tenía puesto aquí. Se me sale el marcapaso, y ahí sentí que todo se fue como aclareciendo. Y pasaba una señora que le gustaba beber un tanto, ¿ya? Ella siempre por cosas de la vida tomaba, pero era una linda persona, ¿ya? Era una señora de color, una señora morenita, una negrita, que ya murió ella, pero bueno, tan cosas maravillosas me dejó de recuerdo, que fue ese. Y siempre lo doy como testimonio porque fue un lindo testimonio lo de ella. Ella pasaba bien mareada, esto aconteció antes de que mis niñas llegaran de clase. Pasaba mareada por mi casa. Y ella siempre, aunque estuviera mareada, ella andaba translúcida, un poco translúcida, y llegó a mi puerta. Y yo cuando me estaba pasando algo, yo lo primero que, como todo el tiempo, yo por último, ya cuando ya me dieron seguido en mi corazón, me daba mucha taquicardia, muchas arritmias, ya la llave ya no las tenía ni siquiera en la mesa. Ya las llaves solamente las cargaba aquí. Yo decía, yo parezco las señoras mayorcitas ya de los tiempos antes, yo estaba aún más joven.
ya no me ha pasado de los 30 años, pero ya cuando decía de que yo ya cargaba ya las llaves aquí las cargaba siempre puestas. Y yo lo que hice, yo abrirme la puerta rápido, como pude, porque estaba así como que no estaba donde estaba, sino que estaba como que estaba en otro mundo. Bueno, entonces la señora se acerca, yo estaba agarrada sobre la reja de mi puerta. Y estaba tan mal, no sabía a quién pedirle auxilio, que yo me moría, que yo sentía que todo, ya ese era mi final. Cuando, bueno, viene y la señora pasa, me dice mi amor, porque así me decía, mi amor, ¿qué le pasa? Yo le di, la voz escuché que ella decía, mi amor, ¿qué le pasa? Reconocí su voz, le digo, estoy mal. ¿Y dónde quiere ir? Me dijo ella, ¿no? Y cerca de la casa había una doctora, antes que gracias a Dios todo aconteció, pero cuando están las cosas para acontecer, acontecen. Y bueno, entonces todas fueron las casualidades maravillosas. Ese día que me iba a dar el tercer paro cardíaco, o sea preparo cardíaco, ¿ya? Cuando, bueno, ahí coge la señora y me llevó. Y me dice, ¿dónde quiere ir? Le digo, aquí, pero nomás era que, pero ella tenía que llevarme. Y yo iba, pero con mis ojitos cerrados ahí, le digo, ella me dijo, abrácese a mí. Y yo escuchaba la voz lejana, abrácese a mí. Y yo me agarré, me abracé a ella. Ella no sé cómo, mareada, yo la presentía con bastante olor a bebida, pero ella me condujo, ¿dónde quiere ir? Yo le digo, pregunte, se me llegó a la mente así lejano el pensamiento, y le digo, yo quiero ir donde la doctora Gina, que era una doctora que tenía consultorio cerquita de mi casa, tal vez habrá una cuadra, porque entre mi casa lo que va a la otra cuadra se completa un poquito más de media cuadra, tal vez, ya. Yo le digo, lléveme donde la doctora Gina, porque era la única, yo no alcanzaba a llegar a otro lado, porque no estaba mi esposo, estaba trabajando, estaban mis niñas estudiando, yo no estaba. Bueno, cuando llegamos allá, yo para eso estaba tan así, que solamente tenía las llaves en mano. Ella había cogido, antes la señora había cogido las llaves, y ella, en lo mareada que estaba, había agarrado el marcapaso y lo llevaba en la mano, ya. Entonces ahí después llegamos allá, me llevó, y llegué, me dice, ¿qué le pasa a esa Esperancita? Me dijo la doctora, doctora, me muero, doctora, yo me muero, ya. Entonces, ya ella, pero yo la veía sombras a ella, y la voz de ella yo escuchaba, yo le decía, doctora, me muero, ya. Entonces ella me atendió, yo sentía que ella me manipulaba, me tomó los latidos cardíacos, me tomó la presión, estuvo revisándome todo mi cuerpo, me tocó el pulso y nada. Cuando después ella oyó, y solamente lo que hizo inmediatamente, viendo que ya no me encontraba, a veces ya el pulso ya casi no quería responder, ya a veces llegaba y no llegaba, llegaba y no llegaba. Los latidos se me aceleraban, se me disminuían, ya. Y de ahí entonces cogió, y yo escuchaba que ella decía que me beba una agüita caliente. Y yo lo que hice, con mis ojos cerrados, y ella me dio en mi mano el vaso de agua y me dice, tómese poco a poco, un agua caliente. Miren cómo son las cosas, solamente un agua caliente. Me dio la doctora porque ella veía que si me ponía una vía, me iba a arrebatar, que si me ponía una inyección, ya me iba a arrebatar, que si me ponía
cualquier medicamento que en ese momento ella me aplicara era letal para mí ya. Entonces ella lo que hizo solamente, ya me hizo solamente beber una agua tibia, nada más. Cuando ya después yo sentía que mi corazón empezaba yo a coger como aliento, quería coger como que, créanme que no le estoy mintiendo, mi amados hermanos, es verdad, todo lo que les estoy contando, fue verdad. Cuando ya yo me iba a beber el agua, yo la bebí poco a poco. Y conforme la iba bebiendo, ya fue, el ambiente se iba aclarando, ¿no? Se iba aclarando y yo veía, le digo, doctora Gina, ya estoy sintiendo una mejoría. Ya después me dice, recuéstese en la camilla, porque ni siquiera ya, la señora que estaba mareada no podía agarrarme y subirme a la camilla. Solamente me habían puesto así recostada en una silla caída ahí, recostada ahí. Porque yo nomás estaba más muerta, casi caminaba porque Dios me tenía con vida, pero no porque tenía fuerza de caminar. ¿Ya? Y llegué allá donde ella. Entonces ella vino ya cuando me dio la agüita, ella vio que me fui mejorando, yo viviendo despejado y mi corazón me empezó a latir. Esperancita, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Le digo, ya puedo respirar mejor. Ya estoy mejor, mi corazón me duele menos. Yo le decía a ella, ¿no? Que ya mi corazón no me dolió mucho. Y para ella era tan desconocido el marcapaso que me lo han enviado del extranjero. Ya, me habían matado, me lo dieron regalado, porque yo soy pobre, yo no tengo cómo tener una adquisición, porque aquí yo nunca en mi vida lo había conocido, a pesar de haber estudiado tantos cursos de medicina, tantas cosas, tantos cursillos, nunca había conocido un marcapaso de esos americanos. Ya, y yo con esa regalía que me lo obsequió una persona que yo le atendía, y ellos viajaban al extranjero, y ella me lo había obsequiado, porque sabía, yo les decía que yo los atendía como paramédico, pero que yo también cualquier rato podía irme, y siempre que me despedía de ellos, siempre yo decía, bueno, si Dios permite nos veremos mañana, vamos a hacer la terapia, si Dios permite, mañana venimos a la siguiente a ver cómo sigue, porque yo le digo, yo soy molestosa, yo le sabía decir a mis pacientes, soy molestosa, yo me gusta saber de mi paciente cómo está, ¿ya? Así fuera que siga poniendo una inyección al otro día, iba a ver cómo seguía su enfermedad, que siga la secuencia del médico, pero para saber cómo había amanecido, siempre estaba con él. Y así mismo yo le digo, cuando bueno, y ahí después viene la ¿cómo es? La doctora, y me dice, ya cuando me dice, ahora sí, ¿cómo está? Me dice, uy, doy gracias a Dios, ya cuando ella me toca últimamente el pulso, me acuerdo que me tenía en la mano y me dice que alzara así la mano. Y yo ya como ya veía más claro, yo le digo, ¿qué pasa, doctora? Nada, me decía ella. Y ahí cuando ya después me hizo poner la mano ahí, entonces ella, cuando ella me hizo poner la mano así, pero la veía como media pensativa todavía ella, ¿no? Y me dice la otra mano, ahí del lado que me dolía mucho más fuerte el corazón, porque a mí, por ejemplo, los derrames que tenía es del lado izquierdo. Y ahí donde fue que el primer derrame me empezó, no, perdón, el segundo derrame, fue derrame cerebral. Se me rompió una arteria
la cual tuve muchos tumores en el cerebro. Estuve mal. Se me hizo una hemorragia interna. Estuve a punto de morir en el segundo también. Ya, entonces así ya. Y de ahí, bueno, cuando ella después sonrió, me decía, no se vaya todavía, estése aquí conmigo. Y ahí ella ya cuando ella ya me pude incorporar, me dice, ya vio que yo ya me sentí con más ánimo, me recosté un poco en la silla y después de haberme tomado el agua y todo lo que ella me dio, me hizo la prueba de las manos, ya pude alzar la mano, ya tuve más estabilidad así en ambas manos. Entonces me dice ella, dice, ¿y esto? Me dice ella sorprendida porque no conocía ese marcapaso. Yo le digo, mire doctora, ese es un marcapaso que me han mandado a obsequiar. Un paciente mío me lo regaló para que siempre lo tenga a la mano por alguna emergencia. Pero ya ni con él pude resistir el problema de mi corazón. Entonces cuando ella dice, y se reía, porque ella dice, se me puso la mano así, pero esto no funciona. Se lo puso acá y dice, esto no funciona, pero ¿y esto qué? Dice, y esto no veo que hace nada. Dijo ella así. Cuando, bueno, entonces yo le digo, ve a doctora, no, lo que pasa es que eso, me dijeron a mí, la persona que me lo obsequió, me dice que eso solamente hace acción en la persona que está con el problema. Que a una persona que no tiene ningún problema no le hace ningún efecto. Que a mí, como tenía, eso es para resurrección, le digo, de que cuando uno está ya casi más muerto que vivo, tiene que ponerse para que llegan como cuando uno le hacen resurrección, ¿ya? Entonces ahí, así como cuando le hacen una respiración boca a boca y le hacen con el electroshock, ¿ya? Así mismo actúa eso, ¿ya? Entonces ella dice, pero no hace nada, ella se lo pone así, no pasa nada. Ya, entonces, pero igual yo lo conservo porque con ese es que yo los primeros auxilios yo siempre me los sé poner, ya. Para nomás me lo pongo y me lo quito porque no me lo dejo mucho tiempo porque eso nomás está como así. Y a veces, bueno, ya por último ni me lo pongo porque ya digo, no, Dios mío, la Virgencita, yo sé que tengo fe que me va a quitar esto. Y ahí lo que hago es que lo único que me hago, porque la medicina también, Dios la dio a los hombres y yo cuando ya me empieza a dar, yo siento que ya va a llegar el derrame. Y ahí sí le digo a las niñas, mis niñas saben que ellas también ya saben cómo atenderme, cómo ayudarme a darme los primeros auxilios, porque yo les enseñé ya. En cuanto ya son 8 derrames que he pasado, más los 3 principios de infarto, y 3 prederrames. Yo, los 3 prederrames, el uno fue derrame facial, la cara, la vista se me cayó y la cara la tuve poco media, totalmente a pasar. El segundo fue que de aquí y aquí hasta acá se me murió. Yo me podía pellizcar, yo me podía andar, en el nombre de Dios Todopoderoso se lo digo, y en el nombre de Marchicita de Jesús que me tiene con vida, se lo digo. Que yo me podía pellizcar, yo me podía hacer lo que sea, yo no me sentía. Esto estaba como muerto de aquí hasta acá. No sentía nada. La comida, ni siquiera sentía cuando la comida pasaba sobre mi cuello. Yo nomás lo único que hacía, todo esto sentía, todo sentía. Pero lo que yo no sentía era de aquí hasta aquí. Esto estaba como muerto, todo, no sentía nada. ¿Ya? Y en eso que estuve pasé ese lapso de tiempo, yo así enfermo, lo único que sentí, yo sabía lo que era la comida, me ponía la cuchara en la boca y para saber, es algo insólito,
para saber si ya mi estómago estaba lleno, porque uno por lo general siente cuando va comiendo o cuando, digamos, siente que, que absorbe pues, a los alimentos, que los traga, decimos corrientemente, ¿no? Y que va bajando y llega a la boca acá llega, ¿no verdad? Yo no sentía eso, yo lo único que sentía era que a lo que me tocaba a mí, a lo que yo digo, para ver si estaba lleno mi estómago, veía la cantidad de comida, ya hasta eso fui acostumbrándome, 6 meses estuve con eso, ya, 6 meses, estoy muerto, ya, y ahí yo me ponía la comida en la boca, y acá me tocaba para ver si estaba durito el estómago, ya quería decir que ya el estómago estaba lleno. Pero yo decía, Dios mío, yo me parece que con esto me de morir. Porque yo decía, si ya de aquí estoy muerto, yo no siento nada. Es posible que yo poco a poco me estoy muriendo, ¿no? Como sabía decir la hermana de mi abuelito, yo estoy helada. Toda me siento helada, solamente me falta el respiro de la vida para morir. Yo me acordaba de ella todos los días, ¿ya? Y entonces yo decía, ¿será que así tendré que ir muriendo lentamente? Bueno, oiga, aconteció, más o menos 6 meses estuve con eso. Aconteció días que cuando acordé, empecé a sentir. Empecé a sentir mi cuello, empecé a sentir que me tocaba, empecé a sentir todo. Y yo eso también siempre lo doy por testimonio. Yo digo, Dios mío, que tantos milagros maravillosos hay. Como dice la palabra, como dice la gente, que el que escucha y cree, amén, porque cree. Si alguien, mis amados hermanos, no cree, amén, porque no crean, pero yo sé que soy un fiel testimonio, que yo lo sentí en carne propia, lo que mi vida ha tenido, lo que mi vida ha llevado, porque estoy con vida. Tantas cosas que le he contado, no son que me lo han contado. Cuando algo me han contado, yo digo, alguien me contó. Cuando yo lo he padecido, digo, cómo aconteció. Para resumir lo que les he contado, cuán maravilloso fue todo este acontecimiento del día que me pasó, es lo que le estaba diciendo ahorita, que mi narcisita de Jesús y mi Dios Todopoderoso me envió como un ángel a esa persona de color, a esa persona negrita. Por eso que yo una vez decía, que se dice que porque se pintan ángeles rubios, ángeles blancos, ojos azules, y no se pinta un angelito negro. A mí, ese angelito negro me ayudó en mi primera estancia, porque ella así como estaba, con su bebida en su cuerpo, estaba mareada. Hizo lo posible, no sé cómo, qué milagro Dios puso en ella y en mí, para que ella mareada me lleve donde la doctora. Y la doctora dándome solamente un vaso de agua, bastó con ese vaso de agua para mejorarme, porque ella ya no veía mejoría en mí, me veía ahí, pero soy una esperancita, pero ¿qué pasa? Ya, ella ya me había dado, ella me estaba atendiendo a veces en las primeras emergencias, porque yo casi no iba a mi médico de cabecera, que después que tengo aún, por alguna emergencia, pero ahorita casi ya poco voy, nomás de vez en cuando un chequeo, pero como sigo, nada más. Pero yo no voy donde el médico, mi fe es acrecentada ante mi virgencita, y por ahí los medicamentos de emergencia que me estoy llevando, ya nada más. Y ahí la fe es la que me tiene con vida más. Bueno, y ahí ya mire como digo, que Dios y la virgencita me había mandado ese angelito negro para que me lleve donde la doctora, ¿no?
¿Cuánto no agradecer a ese ángel negro? Ella ya está en el cielo en este momento. Se llamaba Felisa. La señora Felisa, que con amor lo digo. Señora Felisa. Una señora. Ella era una mujer humilde, una mujer pobre. Ella no tenía dinero. Porque yo digo, y doy gracias a Dios de ser pobre. Porque si yo hubiera sido una mujer adinerada, yo ya hubiera sido escarnio, quizás, de la medicina, quizás de los médicos, no porque la quieran matar a uno, sino que el médico se afana por cumplir su misión con los enfermos. Pero yo había sido escarnio, mi vida ya no estuviera conmigo. Mi vida ya la habían entregado al lugar donde debería ir, no sé si ante la presencia de Dios. Solamente Él sabe si estuviese con Él o estuviese en un lugar en espera de mi presencia, ante su presencia. Pero doy gracias a Dios que ese Espíritu Divino habita en mí todavía. Tengo vida y pidámosles a Dios con fuerza y voluntad, no solo por mí, pidámosles a Dios por todos los demás. Pidámosle a Dios así como yo pido por todos ustedes. Pidan ustedes por los demás, ¿no? Pidan ustedes por los demás, que Dios los va a escuchar. Dios no mira la grandeza de dinero. Dios mira y la Virgencita mira y escucha hasta los más humildes. Como digo, no mira raza, no mira nada. Ella mira, ¿no? Desde el cielo, y nos derrama su Espíritu Divino para que tengamos sosiego y paz en nosotros con todo lo que nos acontezca. Cuán maravillosas son las cosas de Dios, cuán maravillosas son las cosas de mi bella Narcisita de Jesús, que está obrando en nosotros y obrará, porque tengamos que pedir con paciencia, tengamos que esperar con paciencia, ¿no? Y también pidamos a todos los santos de nuestra devoción, mi Señor Jesucristo, que entregó la sangre por nosotros, y esa sangre es vida para nosotros los terrenales. En el santo nombre de Narcisita de Jesús, doy gracias por haber estado nuevamente conmigo, junto aquí en un nuevo día. Pidámosle que sigamos para largo, en el nombre de ella, en el nombre de Dios, en el nombre de mi Señor Jesucristo y todos los santos. Amén, amén y amén.